El día de hoy vamos a hablar acerca de la clase número 13, que es el sistema genital. En la clase número 12 nosotros habíamos visto el sistema urinario y yo les dije que el sistema genital y el sistema urinario tienen un mismo origen tanto embriológico como anatómicamente, ¿no? Porque derivan a partir de lo que es el mesodermo intermedio, ¿no? Entonces, este mesodermo intermedio que se encuentra entre el mesodermo paraxial y el mesodermo de la placa lateral es el que da origen también a este sistema genital. Entonces, a lo largo de la clase ustedes se van a dar cuenta cómo es que se va formando ese sistema genital. Tenemos que ver que el sistema genital proviene de un proceso muy complejo en el cual intervienen muchos genes, ¿no? Para que exista una diferenciación sexual, estos genes tienen que actuar de manera correcta, ¿no? Y no solamente participan los genes gonosómicos o los genes sexuales, ¿no? Porque al hablar de lo que es el aparato genital, nosotros nos referimos netamente al sexo, ¿no? Sexo femenino, que tiene todas las estructuras femeninas conocidas, vagina, útero, los ovarios, o el sexo masculino, como también conocemos lo que es el falo-pene y los testículos, ¿no? No, en este proceso de diferenciación sexual intervienen una serie de genes, por eso es un proceso muy complejo. Entonces intervienen los genes autosómicos o somáticos, que como les decía en las primeras clases, estos genes son los genes del cuerpo, y los gonosómicos o sexuales, como su mismo nombre lo dice, son genes que se refieren netamente a la diferenciación sexual. Entonces, la clave para que exista una buena diferenciación sexual, un buen dimorfismo, es el cromosoma Y. ¿Por qué? Porque este cromosoma Y, como dice en el primer recuadro, contiene el gen SRY. Sus siglas provienen del inglés Sex Determinated Region on Y, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver de que este cromosoma Y contiene al factor que determina la formación de los testículos, ¿no? Y es un factor de transcripción que va a ir en dirección de 3' y que determina el destino de los órganos sexuales rudimentarios. Entonces, este gen SRY es muy importante en el periodo embrionario. Ahí nosotros tenemos el cromosoma Y, que era un cromosoma acrocéntrico, ¿no? En el brazo corto, no es decir, ya en las aletas acrocéntricas, un cromosoma acrocéntrico, ¿no? Entonces, en las aletas acrosómicas nosotros vamos a ver ahí justamente el SRY. Está en el brazo corto, se podría decir, ¿no? Como dice ahí, short arm, al costado del centrómero, ¿no? En el brazo corto encontramos al gen SRY. Entonces, bajo su influencia, este SRY va a permitir la formación del sexo masculino. Y cuando hay ausencia, se forma el sexo femenino. Entonces, todos los embriones van a ser del sexo masculino si es que hay presencia del SRY. Si es que no hay presencia del SRY, por defecto se forma un feto, un embrión femenino. Entonces, cuando hablamos del sistema genital, tenemos que recordar esta primera parte, ¿no? La del cromosoma Y y el gen que contiene en el brazo corto, que es el SRY, muy importante porque es el factor determinante de los testículos. Sin él, el embrión deriva a un embrión femenino. Ahora tenemos que hablar de un segundo punto, que es acerca de las gónadas, ¿no? Nosotros sabemos, porque en las primeras clases de gametogénesis vimos que el sexo viene determinado genéticamente, ¿no? Es decir, cuando tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y, se va a formar un embrión de sexo masculino, mientras que nosotros tenemos un embrión de cromosoma XX, tenemos un embrión que determina al sexo femenino. Entonces, este sexo genético viene determinado en el momento de la fertilización o de la fecundación, pero las gónadas, que es donde se va a dar lugar todos los cambios para que se forme el embrión femenino masculino, recién se van a formar en la 7ª semana del desarrollo, ¿no? Entonces nosotros en la imagen A vemos un embrión. Esa imagen también ya la habíamos visto anterior, en donde tenemos en la parte de azul el conducto mesonéfrico, pero al lado de ello tenemos a la gónada, ¿no? Medial a ello tenemos a la gónada. Entonces, el intestino posterior, las gónadas, ¿no? y el sistema urinario están muy relacionados, porque todo esto se va a formar cerca a la región de la cloaca. Entonces vamos a ver también que hay una proliferación del epitelio y la condensación del mesénquima que va a permitir que las crestas genitales se diferencien, ¿no? Entonces, cuando llegue lo que son las células sexuales
o las células germinales ya puedan ingresar a lo que son las crestas gonadales y de esta manera se dé el desarrollo, ¿no? Entonces ahí estamos viendo el glomérulo, los túbulos mesonéfricos y las crestas, ¿no? Las crestas genitales, que van a ser las crestas en donde van a formarse todo este proceso de diferenciación de las gónadas, ¿no? Entonces estas células germinales van a aparecer en la 6ª semana del desarrollo. Entonces vamos a explicar un poquito esto. Esto también lo habíamos visto en la clase de gametogénesis. En la imagen A tenemos un embrión en el cual vamos a ver las células germinales primigenias que se encuentran en la pared posterior del saco vitelino. A ver, síganme con la imagen, ¿no? Ahí vemos células germinales primigenias, ¿no? Cerca al alantoides, cerca al intestino posterior. Estas células se van a formar en el epiblasto aproximadamente en la 3ª semana, ¿no? Pero estas células no se van a quedar en la pared posterior, ¿no? Estas células se forman del epiblasto y en la 3ª semana van a migrar hacia la pared posterior del saco vitelino. Durante la 4ª semana van a adquirir un movimiento ameboide, ¿no? Entonces estas van a migrar y van a llegar a las gónadas en la 5ª semana. Sin embargo, en la 6ª semana ya van a poblar lo que son las crestas genitales, ¿no? En la imagen B nosotros estamos viendo las crestas genitales y ahí estas células germinales pueblan a las crestas. Si es que las células germinales no llegan a las crestas genitales, entonces la gónada simplemente no se va a desarrollar, ¿no? Entonces es muy importante esta interacción que hay entre las células y la correcta llegada de estas células germinales hacia las gónadas, ¿no? Porque sin ellas no se va a formar el ovario y no se forma los testículos. Entonces cuando llegan estas células germinales, el epitelio de la cresta ya está diferenciado, ¿no? Entonces también vamos a ver de que en estas crestas se introducen lo que es células epiteliales en el mesénquima y van a formar los cordones sexuales, ¿no? Los cordones sexuales primitivos, tanto en el embrión masculino como en el embrión femenino, ¿no? Estos cordones van a conectar el epitelio superficial y vamos a tener una característica en esta semana, ¿no? Que no se va a poder diferenciar el sexo masculino y el sexo femenino, ¿no? Entonces se conoce al estado de gónadas indiferenciadas, ¿no? Antes de que lleguen estas células germinales, el epitelio de la cresta prolifera y forma los cordones sexuales primitivos, ¿no? Nosotros habíamos visto en la imagen anterior la cresta genital, ¿no? Ahí está resaltada con un círculo la cresta genital, pero acá nosotros vemos una cresta genital en la cual ya está poblada por las células del epitelio, ¿no? Y también por el mesénquima subyacente. Entonces se forman cordones sexuales primarios o primitivos para que ahí puedan llegar las células germinales, ¿no? Tenemos cerca al conducto mesonéfrico y al conducto paramesonéfrico, ¿no? Les dije en la clase pasada que el conducto mesonéfrico también se le denomina el conducto de Wolf y el paramesonéfrico no les mencioné, pero es el conducto de Müller. Estos dos conductos son muy importantes en toda la repercusión de la diferenciación porque van a dar una serie de origen a los órganos genitales, como lo vamos a ver posteriormente. Entonces vamos a proceder a hablar